Mi nombre es Oscar Salazar, soy del proceso campesino y popular del municipio de La Vega. Un problema que tenemos nosotros, como comunidades, como organizaciones, es que creemos que la política la traza el Estado. Entonces a uno le dice, no, es que ¿y cuál es su política? No se ha planteado uno ni por las cachas el diseño de políticas populares. No, es fundamental hacerlo. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿No? Claro, si usted no tiene una política, pues cualquier bus le sirve, porque usted no sabe para dónde va. Entonces usted se monta en el que el primero que llegó, vaya para donde vaya, le sirve. Ese es el dicho popular. Digamos, la sabiduría popular le diría a usted de esa forma, todo este poco de pendejadas que estoy diciendo yo acá. ¿Sí? Necesitamos saber para dónde vamos. O sea, necesitamos diseñar nuestra política popular. Diseñada nuestra política popular, tenemos que pelear para que esa política popular sea una política pública. Los que llevamos de la RUME, los sectores populares, incluso podríamos decir la sociedad colombiana, ni por las sombras se nos ocurre diseñar nuestra política. O sea, diseñar la política popular, que es un reto de este proceso de educación. De aquí tiene que salir el diseño de política popular. Le hemos dado en llamar, porque eso ya lo hemos venido haciendo, al menos acá en el Cauca, ¿no? Y en muchas partes. Le hemos dado en llamar mandatos a eso. Entonces, los mandatos, hasta en esos detalles son fundamentales, los mandatos populares. O sea, no se establecen por mamar gallo, no, es para determinar la actitud, determinar cuál va a ser el accionar nuestro, ¿sí? Un mandato popular es eso. Entonces tiene que definir lo que mejor podamos, lo que mejor nos dé nuestra cabeza, cuál debe ser nuestra acción, ¿sí? Porque el mandato nos permite, es la brújula, digamos, vamos es para allá, ¿no? Y va desde esas cosas operativas hasta cosas ya de mucho mayor envergadura, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué debería decir nuestra Constitución Nacional sobre la explotación minera? ¿Por qué nosotros no luchamos y cómo lucharíamos, cómo hacemos para que nuestra Constitución tenga, por ejemplo, el artículo 79, me parece, de la Constitución del Ecuador? Los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. ¿Cómo hacemos para que eso se incorpore acá? Incluso cómo mejorar ese articulito que ellos tienen allá, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso, claro, es de mucha mayor envergadura, ¿sí? O sea, es una norma constitucional. Pero si nosotros no lo planeamos, no lo metemos entre nuestros retos, pues nunca lo lograremos. Ay, que es que por ahora es difícil. A lo fácil nacieron muchos. Millones, miles de millones nacieron para lo fácil. Ustedes nacieron para lo difícil. Para lo imposible, para eso nacieron ustedes. Para lo que el resto de mortales dicen, no, esa vaina, ¿para qué nos la...? Es que ni se lo plantean. Ni se lo plantean. Pero hay puñados de seres humanos, hombres y mujeres valiosísimos, como ustedes, que se plantean esos retos, que para el resto resultan imposibles. ¿Sí? Pero tenemos que plantearlo, porque es que nosotros tampoco es que seamos, o sea, somos un grupo, son ustedes un grupo valiosísimo, pero tampoco pues que, no, es que no tenemos nada para aprender, ¿no? O sea, lo valioso está precisamente en que son incapaces y somos capaces de plantearnos esos retos y empezar a diseñar, bueno, ¿cómo lo logramos? Y seguramente la Constitución del Ecuador tendrá 1000 vallas, pero ese articulito es una belleza. Bueno, tenemos que pelear para que un día un articulito así esté en la Constitución nuestra. Y seguramente estos, o mejor dicho, seguramente no, y les aseguro, mejor, que estos tiempos que vive Colombia son tiempos hermosísimos. O sea, son tiempos de quiebre. Son tiempos en que podemos, utilizo la expresión, y luego la volveré a, creo, a hablar sobre esto,
la expresión que utiliza un magistrado del Consejo Nacional Electoral. Son tiempos en que se refunda esta nación. Y si nosotros no nos paramos en los pedales para subir la loma, no nos ponemos pues los 5 sentidos en este momento, entonces dejaremos pasar la oportunidad y ya sabemos. Flecha lanzada, palabra dicha y oportunidad perdida, olvídese. Esta es la imagen. Laguna Yanacocha, 1992. Podríamos pensar en muchas partes de nuestro macizo colombiano, de nuestro Cauca querido, de nuestra Colombia querida, muchas partes. Miren, mira esa, dirían en mi loma, miren esa bellezura, ¿no? Y mírenla unos años después. Un paisaje lunar. 14 años después de... ¿Cuántos años? 14 años después. 14 años después. ¿Qué son 14 años? ¿Ah? Por vivirlos es mucho tiempo como un ser humano. Por vivirlos. Una vez vividos uno dice, ¿a qué horas me hice viejo? ¿No? Y en términos de la sociedad, 15 años no son nada. Pero nada es nada. ¿Y ustedes creen que esto es reversible? No, eso no es reversible. Y eso nos va a pasar a nosotros si hoy no nos paramos en la raya. A hacer de tripas corazón. Y a los hombres que nos las picamos de guapos, pues aprenderle a las mujeres que sí realmente lo son, al menos en la experiencia que yo tengo. Y bueno, y uno ya le toca, pues aunque sea por vergüenza, hacerse el guapo. No, de verdad, con sinceridad lo digo, porque en las peleas que hemos dado, pucha, las mujeres son una cosa impresionante. Y, dijo el cubano en 2 palabras, impresionante. Bueno, ahí sí, ¿nos toca o nos toca? Si no lo hacemos como valientes, lo tendremos que lograr como cobardes. Artículo 37 de la Ley 685. Declarado constitucional, ¿cómo se llama eso? Una constitucionalidad condicionada. O sea, fue declarado condicionadamente constitucional, esa es la expresión. El artículo 37 de la Ley 685, declarado condicionadamente constitucional. Eso es del Código de Minas, eso es una salida salomónica para no quedar mal, ¿no? Realmente debieron haberlo declarado inconstitucional. ¿No? Pero la Corte Constitucional dijo, es condicionadamente constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 311 de la Constitución dice que quien ordena el territorio del municipio para su desarrollo es el Consejo Municipal. Son las autoridades municipales. Si eso lo dice la Constitución, el artículo 37 de la Ley 685 no puede decir, y lo dice, que para el caso de actividades mineras no puede oponérsele el Consejo Municipal ni las autoridades municipales pueden llegar a oponérsele a las determinaciones del Ministerio y las agencias nacionales mineras. Eso no lo puede decir la ley. Porque el artículo constitucional pues dice que no, pero el artículo 37 dice que le prohíbe a los consejos municipales y a las autoridades municipales, les prohíbe ordenar el territorio cuando se trate de minería. Por eso ese artículo es inconstitucional, pero la Corte dijo que era condicionadamente constitucional y que el gobierno tenía que desarrollar, sacar una norma para reglamentarlo y volverlo constitucional, lo inconstitucional, como quien dice, echarle perfume a una plasta. O sea, sin agua no hay minería. Entonces, nosotros hemos pensado que debe ser en estos 3 aspectos. Producción agropecuaria, que nosotros le llamábamos producción parcelaria, indígena, campesina y agua, ¿no? El agua debe ser utilizada en nuestro municipio para la producción parcelaria de las culturas indígenas, campesinas y negras.
para la protección de la biodiversidad y para el uso doméstico. No más. O sea, si usted coloca eso, esa fórmula, digamos, en el plan básico de ordenamiento territorial, el agua de ese municipio no puede ser utilizada en otra cosa. Y es una forma de darle de cerrarle la puerta, de darle con el codo, de poner el codo adelante, diría el nadador, ¿no? De ponerle el codo adelante a esta política minera, regulando nosotros el agua, no permitiendo que se utilice para las actividades económicas mineras. Tenemos que llegar, me parece a mí, a un conocimiento mucho más puntual de la política estatal. Es fundamental hacerlo, para de esa manera ser capaces de mirar en la correlación de fuerzas que tengamos, a qué nos le vamos a medir. ¿Sí? Porque es que no, que vamos a cambiar la ley 685 y todas las leyes aledañas. No, pues, qué bueno fuera, pero, bueno, entonces, midámosle a lo que la correlación de fuerzas nos permita sin perder de vista el objetivo político. Por ejemplo, la reglamentación del artículo 37 de la ley 685, ahí nos puede, digamos, podemos tener la fuerza para eso. Yo creo que sí, ¿sí? Pero si uno se va pues digamos, a meter pues toda la hojaldra de una vez y las babas no le alcanzan, pues hombre, terminas muerto usted, ahogado usted con la hojaldra que creyó que podía comer y no le alcanzó la saliva para toda la hojaldra, ¿no? Entonces, ¿a qué nosotros, de qué somos capaces? ¿No? Sin menospreciarnos, o sea, poner el punto a tensarlo, pero tampoco a tratar de conseguir pues todo en una misma coyuntura. Creo que es necesario que nos problematicemos eso. Creo que es necesario que miremos nuestro accionar en lo jurídico, ¿sí? Nuestro accionar en lo jurídico. Por ejemplo, si podíamos negociar con el gobierno, podíamos negociar 4 artículos del Plan Nacional de Desarrollo, no nos pusimos de acuerdo allá sobre si sí o si no, porque sí, claro, nosotros decíamos, justificamos el Plan Nacional de Desarrollo si metemos lo nuestro. Bueno, pero ¿y si no lo metemos? Si nosotros no generamos la dinámica para eso, bueno, esa discusión no se alcanzó a dar y el hecho está en que no metimos ningún artículo nuestro en el Plan Nacional de Desarrollo. En el negocio empezamos con 4, pero no hicimos ni siquiera contrapropuesta, porque uno le puede decir, bueno, nosotros 10 artículos, el ministro dijo 4, nosotros digamos 10, transémonos en 8, ¿no? Y uno de esos artículos que sea sobre minería, otro sobre economía propia, otro, bueno, ¿será eso o no? Porque es que en esto se dan cosas hasta raras, ¿no? O sea, uno dice, un acto administrativo que reconozca el espacio de negociación, y empiezan las peloteras internas nuestras. De los unos, no, ¿para qué un acto administrativo? Un decreto, eso no sirve, y que no sé qué, con eso no sirve para nada. Bueno. Y después, caso cumbre, decreto 870, ¡oh, la victoria! Y dice, bueno, ¿y al fin qué? Pues, pongámonos de acuerdo. ¿Al fin sí sirve o no sirve? Eso se parece como en lo electoral esto, eso es, que no, que eso electoral, ¿para qué? Que eso no nos metamos, que es que nos atra, y el que cuente elige, y después todo el mundo de jeta y dice, bueno, pongámonos de acuerdo, hermano. No, pongámoslo al fin que. ¿No? Y respecto a eso de la ley, se dijo no. Entonces, bueno, y no había, como en eso es el tira y ustedes saben más que yo de eso. Entonces, en un momento dado, nosotros nos quedamos sin el decantado que deberíamos tener es en espacios como este, o sea, las discusiones deberíamos tenerlas en espacios como este, para que cuando llegamos allá ya a darnos en la nariz con el gobierno, no agarremos a hacer flexiones, pues que no, que espérate un momentico, que es que, no, a la hora de darse las trompadas, pues toquen las trompadas, porque ¿qué más se hace? Pero llegar allá a discusiones que deberíamos tener es, digamos, previas a, eso no se puede. Entonces, a mí me parece que discusiones como esas, que pueden aparecer como superfluas, son necesarias. Son necesarias. Ese accionar en lo jurídico, ¿le vamos a hacer o no? A mí me parece que es, bueno, creo que la respuesta es sí. Tenemos que hacerle a eso. En la actual situación que estamos las organizaciones, hay 2 posiciones dominantes respecto a la territorialidad campesina,
que es las zonas de reserva agroalimentarias y las zonas de reserva campesina. Hoy tenemos la oportunidad de unificar eso. Tenemos que llegar a unificar eso, mejor así no salgamos con nada más de la cumbre, pero que salgamos con eso unificado, con la territorialidad, la figura de la territorialidad campesina unificada. Y esa unificación nos permitirá unificar la lucha a la fija. Y dado estos nuevos momentos que vivimos como organizaciones, bueno, críticas de esta sociedad, que nos han dado el llamar organizaciones de izquierda, bueno, ese es un nombre que nos han dado, ¿no? Pero somos organizaciones sociales, organizaciones que queremos un mejor futuro para esta sociedad. Hoy, el tener espacios de confluencia, de diálogo, es muy importante, a pesar de las diferencias o no obstante las diferencias, porque las diferencias a veces no son pesar, a veces son necesarias, pero el no saber tramitar esas diferencias y muchas veces convertirlas en contradicciones, a veces sin saber por qué, ¿no? Eso tenemos que aprenderlo a resolver. Tenemos que hacer que haya mejores lazos de unidad entre las organizaciones. Y eso, hoy, si lo logramos frente a la nueva ley de desarrollo rural que se va a aprobar, si lo logramos nosotros, y es muy factible que lo hagamos, nos vamos a unificar mucho más en la lucha. Y el fortalecimiento de las territorialidades culturales es fundamental en la lucha contra estas políticas mineroenergéticas, es fundamental. Este desarrollo, este avance, digamos, que podemos llegar a tener en la unificación de la figura de la territorialidad campesina. En el caso de la figura de territorialidad indígena, el resguardo, tenemos que, bueno, que se fortalezca, en eso estamos muy de acuerdo, pero tiene que haber un tratamiento, llamémoslo así, debemos saber tratar los problemas o las diferencias que tengamos y que tenemos, por ejemplo, generadas con los autonómicos y toda esta cosa, ¿no? Y lo lograremos si nos vamos de igual a igual, porque es que si nos vamos de superior a desigual, a inferior, pues ahí sí no hay diálogo. O sea, un verdadero diálogo se establece entre iguales. Bueno, creo que esa es parte de la cosa. No quiero olvidar, pues para nada, los territorios colectivos de comunidades afro, no es la intención. La idea es que se fortalezcan también, pero donde estas tres entidades culturales, campesinas, indígenas y afro, lleguemos a tener digamos, como ese reconocimiento jurídico ante el Estado colombiano, por parte del Estado colombiano, donde se fortalezca la lucha por los territorios y donde eso va a ser cada vez mayor el grado de, digamos, de importancia que tiene. O sea, la lucha territorial cada vez es mayor y eso se debe, en parte, a que la política extractivista nos pone a cada uno a agarrarnos de la loma de cada uno, porque la política extractivista daña el territorio en lo puntual, Entonces por eso uno ve que ahora se está peleando por un río, pues claro, porque ese río es fundamental, la quebradita tal, sí señor. Entonces hay digamos, cómo llegar a un equilibrio entre esa lucha puntual que nos vemos obligados a hacer, y que ha subido incluso mucho lo de la dinámica social, cómo llevarlo a que eso no nos haga perder de vista el horizonte de la lucha política que venimos haciendo. Los 8 puntos de la cumbre son fundamentales, no porque sean acabados, no, precisamente porque son un primer paso de acercamiento de un programa político nacional de unidad popular. Son 8 puntos fundamentales.